Hello, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, soy Crisi Nava, bienvenida, bienvenido a esta emisión que estará llena de información quizá nueva para ti o no, tal vez no, pero tengas algunas dudas sobre lo que yo generalmente comparto en YouTube, en mis cursos, seminarios, diplomados, yo misma como una guía de conciencia, de información, una entrenadora en el ámbito de la conciencia y de la espiritualidad, que conjunta también la ciencia porque me encanta, me fascina. Y sé que leyendo lo que ustedes me escriben en las redes sociales, pues hay muchas dudas respecto por qué hablo de una manera que llega a ser a veces confusa para muchos de ustedes, como por ejemplo cuando hablo de los números o como cuando hablo de desmitificar, por ejemplo, lo que llamamos ángeles, o por qué de repente me remito a lo religioso como algo ya obsoleto para nuestro desarrollo de conciencia. Entonces, te pido que te quedes porque esta información es información de un nuevo paradigma que quiero compartirte y que dejar esta semillita en ti que sé que te va a aportar mucho. Bueno, pues, ¿cómo están ustedes? Oigan, yo, como siempre les digo, terminando un seminario, un diplomado, el día de ayer terminamos seminario de canalización. No sé si se me ve mi carita de cansancio, pero estoy feliz. Estoy feliz por varias razones. Estoy feliz por haber compartido con ese grupo herramientas que les permitan conocer su energía, trabajar su energía, empezar a hacer un canal para ellos mismos y para los demás. Si estás conectándote y tomaste el seminario de ayer, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ajá. Eh, tuvimos un gran grupo que veía que ya traía trabajado mucho su sensibilidad y que la van a estar ocupando ya en el próximo año, ya de inmediato van a ver por qué sus guías, sus seres asistenciales los pusieron en ese seminario. Lo tuvimos 3 días, terminó el día de ayer, por eso es que tengo carita de cansancio y mi voz está un poquito como ronca, pero estoy feliz y también estoy feliz porque me siento muy bien, porque los que han seguido mi proceso, pues quiero decirles que, guau, que esos 3 días me sentí muy, muy bien de salud. Y hoy me encuentro muy bien, algo que no me pasaba dentro de tiempo atrás, que me asustaba cansarme mucho en algo como en un curso, porque lo que me pasaba hace un mes, por ejemplo, es que después del curso al día siguiente yo estaba en crisis, ujú, en crisis de ansiedad. Y hoy despierto sintiéndome muy feliz, sintiendo mi cuerpo muy bien, mis emociones muy bien, mi mente muy bien. Y digo, ay, esa señal del águila para mí fue fabulosa de que ya estoy en mi otra etapa ya de renacer. Y entonces eso me pone muy feliz todavía más. Ajá. Bueno, oigan, pues ¿cómo andas tú con este tema que me has escuchado hablar sobre los números, sobre la LGC? La LGC es la lógica global convergente. Yo vengo de un área donde empecé a aprender a través de la mística, en realidad, no por el tema místico religioso. Si hay algo místico, místico es la religión, pero no, en ese caso no. O sea, yo era completamente atea. Sin embargo, cuando
cuando este mundo extrafísico se presentó conmigo, en mi cambio de vida, yo inicié con lo que se me presentó en mi camino. No lo escogí, se me presentó en mi camino y era esta línea más New Age, que también tiene mucho de misticismo, mucho de romanticismo, de poesía, mucho de fantasía también. Porque hasta un cierto grado de lo que entendíamos en un viejo paradigma de lo que es un milagro, o sea, que ocurre por algo divino y que tú no tienes nada que ver, sino que ocurre, ¿no? Entonces, así empecé. En mi canal de YouTube puedes ver, yo no borro los videos antiguos porque justo quiero que veas cómo ha sido mi proceso evolutivo de conciencia de lo que ya ahora puedo percibir versus lo que percibía hace 9 años, por ejemplo, que empecé con el canal, al momento en que estás viendo este video, que es el 2022. Bueno, entonces, justo se ha visto mi proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque me dejo guiar y me seguiré dejando guiar y también porque ha estado cambiando la realidad, si te das cuenta, ha estado evolucionando el mismo planeta Tierra al que pertenecemos y nuestra especie humana también está en proceso de cambio y de evolución. Entonces hay que ir en ese proceso. Cuando nosotros nos estancamos en nuestras creencias o cuando nos dogmatizamos demasiado, entonces creemos que mi perspectiva es la única y se nota en el vocabulario, son personas o maestros o guías o coaches o como sea, que escuchas decir, la única manera de obtener X cosa es esto que te brindo yo. La única manera para despertar es, y te dicen algo, la única manera para encontrar la paz es, y te dicen, eso está completamente erróneo. No hay una sola manera de conseguir algo. Ni siquiera hay una sola manera de iluminarse. Ni siquiera hay una sola manera de despertar. Entonces, cuando nos dogmatizamos demasiado, entonces creo que lo que yo percibo es lo único, que lo que yo percibo es la única forma que existe. Eso es un error de percepción, ¿ok? Porque no todo es mutable y de hecho es necesario mutar constantemente nuestra percepción, subiendo de octavas para poder darnos cuenta que somos parte de una evolución. Entonces, te voy a comentar un poquito de dónde surge, pues, esto de cómo me ves hablar. Y seguramente por ahí en alguna frase también encontrarás una respuesta a lo que tú preguntas, ¿no? A lo que tú, vaya, a lo que tú crees que es una duda que tienes que no puedes resolver. Primero, la lógica no es algo que esté asociado a la lógica de la percepción de la mente, de lo que crees que es la mente. No, no tiene que ver con eso, con el lado izquierdo del cerebro, no. La lógica viene de una dimensión que es lógica, que después, para que lo comprendamos, baja a un plano que es lógico, que está por encima de la realidad personal de cada uno de nosotros, que es la famosa Matrix. Entonces, la lógica, un plano lógico está por encima de la Matrix, por lo tanto, puedes comprender, si te vas adentrando a ese plano lógico, puedes comprender cómo funciona el arquitecto de la Matrix. No en su totalidad, porque apenas es muy reciente esto, viene del 2012 para acá, justo en una nueva era que se está presentando. Pero ese plano lógico que está por encima de la Matrix nos permite comprender todas nuestras repeticiones, ¿no? Todos nuestros errores que venimos repitiendo. ¿Cómo qué?
¿Cuántos problemas no tienes de los cuales no puedes salir y que si le pusieras un poquito de percepción más amplia, te darías cuenta que son problemas que se vienen repitiendo desde tu infancia, desde tu llegada a esta misma existencia? Porque la Matrix funciona así, en un infinito constante. Ujú. En un infinito cerrado, por decirlo así, ujú, que se va repitiendo. Va cambiando de forma tu problema y crees que es otro problema, pero cuando logras ver el contenido, te das cuenta que es el mismo problema repitiéndose, el mismo error funcionando de una misma manera, como en la computadora cuando te marca el error 404. El error funciona, es el mismo error a través del sistema, pero a lo mejor si tú estás en una computadora diferente creerías que es distinto, pero no, es el mismo error. Bueno, entonces el plano lógico está por encima de la Matrix y eso se nos bajó a la especie humana a partir del 2012 para acá. Ujú. Luego, no es lo mismo el plano lógico, que el plano nos permite, en nuestra percepción limitada, empezar a comprender un poco más de qué va esta existencia. Después, ese plano responde a la quinta dimensión, por supuesto. El plano lógico 5 responde a una dimensión. Ya cuando estamos hablando de una dimensión es mucho mayor. Ujú. El plano es plano y nos ayuda en nuestra percepción lineal que tenemos, pero la dimensión no es lineal, por eso se vuelve más compleja, ¿ok? Entonces, la lógica no se parece absolutamente a nada que hayas aprendido antes, a nada. Ajá. Y tiene el propósito de que podamos tomar conciencia acerca de cómo nuestra mente trabaja, nuestra conciencia trabaja, nuestra mentalidad trabaja, nuestra percepción trabaja, ¿sí? La lógica no es absolutamente nada lineal. Ajá, nada lineal. ¿Qué sería lineal? Lineal sería, por ejemplo, como tú pensarías que primero es el pasado y el pasado va recorriendo paso por paso, después está el presente y luego se va construyendo el futuro. Eso es una percepción lineal, paso a paso y luego otro, y creemos que así funciona el tiempo también. Pero no funciona así. Con la ley del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier Mallet, es una ley universal. Una ley es una ley, o sea, funciona te des cuenta o no te des cuenta. Es como la ley de los impuestos. O sea, tengas conocimiento de los impuestos o no, funciona la ley de los impuestos. Entonces, la ley universal funciona, la conozcas o no la conozcas. El tema es que si no la conoces, te lleva de calle, ¿eh? Si no la conoces, no eres consciente de eso, solo te está moviendo. Ajá. Eres, eres un ser que solamente se mueve por tus propios condicionamientos inconscientes del colectivo o porque te arrastra la ley cuando empiezas a salirte de ella. Entonces sufres. El objetivo que yo tengo de estar compartiendo lo que voy aprendiendo es que precisamente conozcamos cómo funciona esa ley para que seamos parte de ella, ¿sí? Entonces, la LGC no se parece a nada que haya existido antes y puede ser demasiado confusa al principio. Eso es normal para todos. Así me pasó a mí y sigo en confusión con muchos términos, pero ya no me desespero porque es completamente normal estar así al principio.
y además sentirte como si estuvieras como muy, muy tonto en los temas. Está perfecto que te sientas así, porque el que se siente así es el ego que funciona bajo creencias, ¿ok? Entre más, de hecho, te sientas así como, no entiendo nada, como que me siento muy inútil, como que me siento muy tonto, entre más te sientas así, es muchísimo mejor, de hecho, porque así avanzas más rápido en el proceso lógico. ¿Ok? Ahora se trata de desaprender todo lo que creías que funcionaba antes. Entonces, me has escuchado y sobre todo en los cursos lo explico mucho más, decir que la Biblia está escrita en cuento. Y entonces, desde una mirada lógica, podemos ver qué nos quería decir ese cuento. No es que yo vaya en contra de la Biblia y de lo que dice ahí, hay una sabiduría inmensa. El tema es que no se comprende. Al día de hoy, 2022, los religiosos no lo comprenden. Los de más alto nivel, claro que sí, pero los del colectivo, los que caminamos a pie, ellos no comprenden lo que dice la Biblia, porque nunca se les ha enseñado a comprenderlo en conciencia, solo se repite, no se comprende en conciencia, se repite como loro. Ajá. Y entonces viene a ser muy rompedor la lógica, porque todo lo que creías ahora empieza a no tener validez. Los milagros, como tú creías que funcionaban, ahora ya no funcionan, ¿no? Los pedidos que haces ya no son contestados. Entonces, empiezas a entrar en crisis, tus problemas te empiezan a ser mayores, ¿cierto? Empieza a ir todo tan rápido que ya no sabes cómo reaccionar a la rapidez y a la velocidad en la que va este mundo. ¿Por qué? Porque no te estás actualizando. Y si no te actualizas como los móviles o no te actualizas como los sistemas tecnológicos que tenemos, empieza a quedar tu programa obsoleto. Y cuando el programa empieza a quedar obsoleto, falla. Y empieza a haber más fallas y más fallas y más fallas. Esas fallas tú lo percibes como problemas, pero yo le llamaría desactualizaciones, nada más, ¿no? Entonces, este desarrollo lógico no tiene un principio y tampoco tiene un fin porque no actúa de manera lineal como te expliqué, sino, es decir, es como si fuera una espiral, ¿ok? Es como si fuera un círculo en movimiento que pareciera más una espiral que no tiene principio ni fin. Esto al ego le cuesta mucho entenderlo porque funciona linealmente. Así que te puede brindar una sensación de que no estás comprendiendo nada, de que no avanzas, de que esto no es para ti. Y te voy a decir, sí es para ti, porque de momento nos ayuda. Tú lo ves con mi propio proceso, por eso te digo, yo no borro mis videos de antes, porque quiero que veas cómo ha sido mi proceso evolutivo y cómo abordo ahora los problemas. Mi trastorno de ansiedad, que empezó hace 2 meses y que ya está terminando, aproveché muchísimo lo que me estuvo brindando gracias a las herramientas que la lógica me ha brindado en lo que llevo aprendiendo de ella, ¿sí? Entonces te vas a dar cuenta que tus problemas se van mucho más rápido. Hay personas que están en los procesos de ansiedad por años, años, ¿eh? Y no pueden salir de la ansiedad. Un terapeuta con Villanueva con el que tuve 2 sesiones y me dijo: "Con 2 sesiones, pues, son suficientes para ti", me dijo. La última que si yo quería otra, pues, se la podía pedir, pero que no iba a ser necesaria. Pero él mismo me explicó: "Tengo personas que tienen años con la ansiedad". Entonces, ¿qué sucede? Depende más del aprovechamiento que hagas de las situaciones. Eso te lo permite la lógica, porque va actualizando tu percepción. Entonces los problemas se te van más rápido, porque no los empiezas a ver como problemas, sino ya los ves como errores en mi percepción. Ajá. Eh, entonces,
¿Cómo empiezo? Puedes decir, ¿no? ¿Cómo empiezo en esto, Grisi? Es que yo soy una persona que te da los inicios de esto, de este nuevo paradigma lógico. Y además te dejé por mucho tiempo, de manera gratuita, 3 días completos de los principios, de cómo empezar con los números, de dónde vienen, porque los números, desde nuestra perspectiva anterior, los números son cantidades, ¿verdad? Para tu mente, los números cuentan, ¿no? Aquí tengo un vaso, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, tengo 2 corazones, entonces son cantidades, ¿no? Tengo 30, 40 años, tengo 20 años, las placas de tu automóvil tienen unos números que te indican un código, pero no es tuyo, es el que le pertenece al código de registro gubernamental, ¿no? Y así. Cuentan cuántos automóviles hay. Y entonces tu número de placa empieza a tener unos códigos que también cuentan. Bueno, desde la lógica, los números no son cantidades, los números son potenciales, tienen vida y todo el tiempo están incrementándote tu percepción. Los números, son muy veloces los números. Y no, entonces, como no son cantidades y son potenciales, un potencial también puede ser infinito. Ujú. Te permite crear mucho. Eso es lo que lo hace diferente de la numerología, que es el paradigma anterior. La numerología tiene muchísima interpretación y es fija. Entonces te dice cosas como va siendo reduccionista para dar un significado a eso. En los números lógicos no se trata de reducir nada, al contrario, se trata de abrir cada vez más el número para que puedas ver con más detalle y cuando ves más micro la situación, la comprendes mucho mejor. Ejemplo, lo que nos ha brindado la física cuántica ahora es gracias a que observó lo micro, cómo funcionaban las partículas subatómicas. Y entonces está dando un gran aporte a la humanidad la física cuántica para comprender cómo funcionamos los seres humanos versus la física newtoniana, la física de lo grande. Entonces, así es, la numerología vendría a ser como la física newtoniana, como vista con generalidades. Y los números lógicos van a lo micro, a ver lo fino, el entendimiento más preciso. Esa es una gran, gran diferencia entre uno y otro. Entonces, los números, cuando además hay una enorme diferencia en que ese paradigma anterior tiene mucho condicionamiento que está basado en nosotros. Los números lógicos no están basados en nosotros y en nuestras interpretaciones. Resulta que están basados en, en cómo funciona la realidad misma y la realidad es la que te corrobora los números. El sistema solar al que pertenecemos te corrobora los números. Entonces tiene un respaldo de, de seres como el planeta Tierra, que es un ser viviente mucho mayor en conciencia que nosotros, que solo somos su antena. La referencia es inmensamente mayor, a eso me refiero, versus la numerología, ¿ok? Entonces hay diferencias enormes. Acá contamos los días de vida porque nosotros somos parte del planeta Tierra, por lo tanto el planeta Tierra nos hizo un espacio y un tiempo específico para cada uno de nosotros. Entonces contamos los días de vida, todos los números que nos aporta el día, las fechas, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte de cualquier antena que ya no esté viva, nos informa algo, nos informa mucho el sol, etcétera.
Entonces empieza a ser un paradigma que no tiene referencia anterior. ¿Sí? ¿Cómo empiezo? Como dices, pues empieza con los fundamentos más básicos del desdoblamiento del tiempo, que los explico. Si tú quisieras acceder a eso, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo. Em, pero en primera instancia, desde la lógica, el tiempo es que no existe como lo percibimos nosotros. Nuestra percepción hace ver el tiempo solo existe para nosotros, pero en la realidad no está ese marco. Solo tenemos que ver cómo funcionan las estructuras espacio-tiempo que nos permiten comprender algo mucho mayor. ¿Sí? No todo se ha creado desde el pasado como lo crees. En este nuevo paradigma todo se está creando constantemente. Ajá. No hubo una creación, por decirlo así. O sea, el tiempo pasaría a ser simplemente la apertura de los errores. Eh, Cuando hay más vacío, hay más posibilidad de crear. Entonces, también nos damos cuenta de cómo funciona el vacío. Es otro término muy importante en la lógica, el vacío universal que está en constante creación y evolución, ¿no? Entonces, sí, es muy diferente si te fijas. Y eso que nada más estoy mencionando algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, aquí vemos que existen 3 personajes en esta creación. Desde el paradigma místico, solo existe Dios y tú. Y a Dios lo ponen como el creador de todo, ¿verdad que sí? Bueno, desde el nuevo paradigma no existen 2 personajes en esta creación, o sea, no existe Dios y tú. Existen 3 personajes principales en la creación. Este es un planeta 3. El Sol manda a través del orbital 3 potenciales para crear en 3. ¿Ok? Entonces, estamos en la tercera dimensión, ¿cierto? Entonces, hay no 2 personajes, hay 3 personajes. Estamos nosotros, está el siguiente personaje que tú en algún momento lo nombraron como Dios, pero sería el segundo personaje que tiene otros nombres desde la ciencia. Desde la ciencia es, puede ser el doble. Se le puede decir a ese segundo personaje que es el alma, se le puede decir a ese segundo personaje que es onda, uh-huh, o la religión le llamó Dios, o etcétera. Bueno, tenemos a un segundo personaje que está que es el viajero, ¿ok? Y luego está un tercer personaje, que es el que apenas estamos comprendiendo de su existencia, que es el absoluto, pero ya no lo estamos comprendiendo desde la mística esotérica tampoco, o el New Age, que tiene muy poco para poder estudiarlo. Con nuevas herramientas que hay, bajadas desde la lógica, se puede comprender mayor cómo es ese tercer personaje, que es el todo, la nada, el absoluto, el original, el origen. Ajá. Entonces aquí estamos hablando de 3 personajes, ya no solo de 2. Y ese tercer personaje está haciendo bajadas a nosotros, por eso es que está siendo un poco difícil la realidad para muchos de nosotros como seres humanos, me incluyo, ¿ok? Porque la bajada de ese tercer personaje ya comenzó. Y entonces está filtre y filtre y filtre información. Ujú. Eso hace que el universo tenga una comprensión que antes no tenía para el ser humano común, que somos nosotros, para el ser humano común, ¿ok? Entonces es magnífico poder darnos cuenta ahora qué hay detrás, qué lógica hay detrás de cómo actúo, qué lógica hay detrás de cómo actúa Dios, qué lógica hay detrás de cuando
participo en un error. ¿Qué lógica hay detrás del milagro? ¿Por qué no podía entender la magia? Ahora podemos comprender la magia. Es como el mago que hace el truco frente a ti y lo hace tan veloz que no te das cuenta de cómo hizo el truco. Bueno, el mago tuvo que ensayar paso a paso, algo hasta que le salía tan veloz que a tu percepción lenta no captaba todos los pasos, solo captaba como si hubiera algo resumido ahí, y entonces veías y decías: ¡wow! ¡Es mágico! ¡Es magia! Bueno, la lógica nos permite ver el paso a paso. Entonces, de todo, ¿eh? Nos permite con las herramientas que hay poder ver el cuadro a cuadro a cuadro de la película y poderla comprender mejor que solo ver el tráiler de la película y que tú creas que la comprendiste. Esa sería como la diferencia. Entonces, desde la lógica podemos ver con qué lógica actúa la magia y con qué lógica actúa el milagro. Entonces, pues ya, por supuesto que la era anterior donde la magia y el milagro sucedían por obra divina, ahora la comprendemos. ¿Y eso de qué te sirve? Porque entonces sí eres un creador, eres una creadora, puedes crear. Desde la otra manera no puedes crear. Por eso todo se lo pides a lo que tú crees que es el creador. Todo lo pides porque no lo puedes crear tú, porque no tienes la lógica que te permite crear. ¿Sí? Espero que esta explicación que les estoy dando les sirva un poquito para comprender por qué ahora bajo la información de esa manera, por qué me escuchas hablar más de números, por qué cada vez más en los cursos utilizo enseñanzas de la realidad y ya no tan místicas. ¿Por qué en el evento que viene el próximo mes, el 11 de diciembre, que es el evento que hago de cierre de año, que es el evento número 7, que es súper importante, te voy a explicar muchas cosas que ya nos anticipó la realidad, porque esa es otra cosa, poder leer la realidad te permite ir en anticipación. Primero te da las herramientas y luego viene el desafío. Entonces, a mí ya me vino una herramienta primero, aunque la transité de manera muy fuerte, que fue el trastorno de ansiedad, porque debes de saber que yo empecé con el trastorno de ansiedad cuando estos 3 personajes se alinearon en mis días de vida. El personaje 1, el personaje 4 y el personaje 7. Justo, casualidad, no, pero me faltaba y entonces tuvo que ser de esa manera para mí fuerte, ¿ok? Pero ya me dejó mucha anticipación para lo que viene el próximo año. Entonces, en el evento de cierre que lo hago cada año, va a ser el evento 7 en esta ocasión, va a ser online en directo para todo el mundo y también lo van a tener guardado hasta finales de enero para que lo puedas repasar o ver después. En ese evento te voy a anticipar mucha información del 2023. Y muchos de los que ya están aquí han estudiado conmigo y saben a qué nos referimos con la anticipación, ¿no? Ya mucho de lo que pasó este año ya lo habíamos visto en el cierre del 2021, ¿se acuerdan? Entonces, lo mismo va a ser en este cierre de año. Te voy a dar, porque esa herramienta lógica nos permite anticiparnos mucho, más la guía, pues está genial. Entonces, te voy a decir por qué el 2022 transitó así, por qué el Mundial de Qatar, como yo te había mencionado. Tenemos 3 horas, pero yo me voy a apurar para mencionarte toda la lógica que hay detrás del Mundial, de por qué la realidad lo puso así. ¿Tú crees que se manejó por el ser humano? No. El ser humano es una antenita que responde a la realidad.
Entonces, yo te voy a decir, no la versión del humano de por qué el Mundial de Fútbol ocurrió en Qatar en esa fecha, no. Te voy a dar la versión de la realidad que alcanzo a leer de por qué el Mundial ahora tuvo que ser en esa fecha, en noviembre, en esa región. ¿Qué tenemos que ver de eso? ¿Qué tenemos que asimilar de esa realidad? Porque es mundial. O sea, no estamos hablando de un evento chiquito, estamos hablando de un evento gigantesco que es mundial y que sucedió fuera de las normas que como sucedía antes. Entonces debes de ser consciente de eso, por supuesto, porque la realidad ya movió hasta el mundial. Entonces, si la realidad mueve algo así como el mundial de mandarlo a Qatar y cambiarlo de fecha, ¿qué está haciendo la realidad contigo? ¿Qué está haciendo la realidad contigo? Entonces, además de analizar eso, vamos a ver la anticipación del 2023. Y claro, hay algo que se requiere de nosotros para el 2023 y que tenemos que comenzar a, por lo menos, a tener chispazos de conciencia de qué necesitamos tener a la vista para transitar el año. Y no solo eso, por supuesto que los que ya me acompañaron el año pasado a transitar, aunque sea con pequeñas cositas de conciencia, el anillo de fuego, que el próximo live te hablo del anillo de fuego. Hoy quería darte la introducción de esto, porque si te hablo del anillo de fuego desde ahorita, muchos de ustedes van a decir, pero esta niña ¿de qué habla? ¿Qué es eso? Pues viene de este nuevo paradigma, ¿ok? Entonces, los que me quieran acompañar en el anillo de fuego, que son los últimos 13 días del año, que es el futuro avisándonos en esos 13 días, pues recuerda que necesitas suscribirte a mi Telegram, ¿ok? Aquí en la descripción de este video te voy a dejar la información. Entra a mi Telegram, únete a mi Telegram porque juntos vamos a transitar el anillo de fuego. Es a través del Telegram, ¿ok? Nada más abre tu Telegram si no lo tienes abierto, es como WhatsApp, pero mejorado. Y, y únete, ¿ok? Y ahí también vamos a transitar juntos los últimos 13 días del año, como lo hicimos el año pasado, ¿ok? Y bueno, te espero en el evento de fin de año, que es el 11 de diciembre, domingo 11 de diciembre, es mi séptimo evento, es muy importante para mí ese evento. Y espero que también tenga la misma importancia para ti. Vamos, por supuesto, a cerrar en conciencia el 2022 y anticiparnos en conciencia al 2023. Y tengo una invitada de lujo que es, porque quiero que también tengas esa información. Ella es uruguaya, Lourdes Ferro, y ella es astróloga, pero es una astróloga fíjense que con una perspectiva mucho más amplia que el común que yo he visto de la astrología. Entonces, la tengo como invitada porque te va a dar información. Si yo me subo demasiado en complejidad, ella te va a hablar de una manera también que lo puedas entender. Ajá, entonces tengo esa invitada de lujo. También teníamos de invitado a Fernando Sánchez, pero tuvo un compromiso de última hora y bueno, nos avisó que una disculpa, pero no va a poder participar en el evento, pero contamos con Lourdes y con toda la información, que es lo más importante para ti, ¿no? Así que espero verte ahí. Entra a mi página grisinava.com y ahí encuentras toda la información que requieres. Bueno, chicos y chicas, como cada live, pues sí voy a cerrar con una cartita. Déjenme ver aquí sus mensajitos. Dice Luis, hola Gris, veo muchos números repetidos, pero más que todo el 1111. Y he soñado con Arcángel Miguel y Arcángel Uriel y me hablan, pero no entiendo lo que dicen en el sueño. Ok, mira Luis,
ese número 1111 es un número muy importante. Primero, habla de una alineación tuya. Todos nosotros somos antenas. Tenemos una antenita Wi-Fi aquí, exactamente aquí dentro de nosotros. Y tiene la misma forma que la antena Wi-Fi del teléfono, que el icono de la Wi-Fi del teléfono. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, pasamos a ser antenitas. Cuando tu antenita está captando ya una multidimensión, cuando empieza a captar más, tú estás incrementando tu conciencia. Entonces, generalmente ves el número que se le llama el número del despertar, que es el 1111. Pero eso está hablando de un como colapso del tiempo y que tu antenita se está alineando. Entonces es muy importante, estás en un proceso de alineación y de alineación de ese colapso del tiempo, como que se colapsa en ese instante para que puedas estar en completa alineación tuya. El uno, que eres tú. Ajá, es uno del pasado, tú con tu pasado, presente y futuro a la vez. Ajá. Entonces, por eso lo ves mucho. Tienes que dejarte guiar, Luis, porque solo con la guía, por lo menos te están diciendo que hay dos seres a través del nombre de Miguel y del nombre de Uriel que te están guiando en ese proceso. No necesitas interpretar el sueño, necesitas que cuando estés despierto, estés alerta a la guía que se te está presentando porque te están dando un caminito amarillo muy, muy certero. Pero lo que a mí sí me llega que te diga es que por favor estés dispuesto a hacer cambios grandes. En tu caso no van a ser cambios pequeños, están hablando de cambios grandes. Pero ¿sabes qué? No sé por qué, pero me dicen que en ese cambio grande tú vas a recibir aplausos. Es como si fueras ahora a ser reconocido, o quizá eso es lo que has estado pidiendo o buscando, ese reconocimiento. No sé a qué te dedicas, Luis, pero me dicen que en ese cambio grande, porque me lo muestran como una imagen, haces un paso gigante y entonces empiezan los aplausos, me muestran todo en imagen. Y esos aplausos los interpreto como reconocimiento. Pero no va a llegar ese reconocimiento si quieres permanecer o seguir haciendo cambios muy pequeñitos. Hay que entonces cerrar ciclos importantes en tu vida. No todos van a caminar junto a ti. Y este es un mensaje para todos nosotros. No todos van a caminar junto a ti. Debemos estar dispuestos a soltar personas que quieren que seamos un ancla todo el tiempo, como un ancla de un barco, ¿no? El barco cuando tiene que estar, pues por cualquier cuestión, detenido en medio del mar, en lo que llega a puerto o le dan permiso, etcétera, suelta las anclas y ahí se queda. Y se queda a veces por días o semanas. Ajá, anclado. Ese es el ancla. Entonces, nos están diciendo a través de Luis, debes estar dispuesto a soltar algunas personas que te han hecho un ancla de ellas. Entonces, pues no permiten tu movimiento. Y bueno, esto llega a ser muy difícil para algunos de nosotros, tener que decir, pues sí, acepto que te vayas o acepto dejarte, porque yo no soy tu ancla. Tú quieres permanecer estática, estático. Tú quieres permanecer igual. No me corresponde a mí moverte. Me corresponde a mí dejar de ser tu ancla. Y esa es una decisión que tomamos nosotros, no el otro. El otro sufre si dejas de ser su ancla, ¿no? Entonces esa decisión no la va a tomar el otro. Ajá.
pues no sé, nos lo están diciendo así, de esa manera. Entonces, los números les están dando, son frecuencias, son potenciales, son frecuencias. Cuando los ves, van directo a tu inconsciente, pero con la herramienta lógica, por supuesto que comienza a entenderse un poquito más lo que te quieren decir esos números, ¿no? Hola Martita Rocha, tengo un tema que me sobrepasa. Pido guía, pero tengo muchísima confusión. No logro saber qué se requiere de mí. Un mensajito. Bueno, parte del mensaje que acaban de darle a Luis también es para ti. Mira, en tu caso me muestran varios cristales en mi mente. Esos cristales, Marta, contigo cerramos y esta cartita pues te la dedico a ti y bueno, va para todos. Esos cristales que me enseñan, primero ve que te producen en ti. Segundo, ¿no? También no debo yo de cristalizar nada. Ajá. Los cristales son minerales vivos, con mucha energía. Tú tienes mucha energía, tú eres sumamente sensible como un cristal, ajá, como un cuarzo. Sí, no hablaban de los cristales, no, sino como los cuarzos, ajá. Este, tú eres muy sensible. También hay que hacer un equilibrio entre tu protección de fuerza y tu sensibilidad. Ajá. Sé que ahorita pareciera que te encuentras igual perdida, pero lo que me enseñan con el ejemplo que le dieron a Luis es que ahora tú eres como el barco a la deriva, como que soltaste demasiado, por ejemplo, soltaste demasiado y tu protección salió a defenderte porque se sintió en amenaza. Entonces te recuerdan que eres como un cristal, un cuarzo. Eres muy sensible, pero a la vez tienes una fortaleza ya lograda dentro de ti. No hay que perder ese equilibrio. Y me dicen, vas por buen camino. Lo que pasa es que te sientes que perdiste el rumbo, nada más. Lo único que te hace falta es una mancuerna, es todo. Me dicen alguien de quien que puedas tomar de la mano un tiempecito corto para que te haga sentir segura de nuevo. Sí, porque me dicen buen rumbo, solo que me enseñan la imagen del barco que va un poquito como que el timón no está muy firme, ¿no? Entonces, por eso me dicen que se agarre de alguien para transitar un poquito el trayecto y volverse a sentir segura, ¿sí? Esa persona puede ser cualquier persona, puede ser un guía, puede ser un maestro, puede ser una amiga, puede ser tu pareja, puede ser alguien, pero ese alguien vas a saber quién es, porque es el que constantemente te avisa o lo tienes más cercano a ti. Bueno, vamos a sacar nuestra cartita. Esta cartita es para ti y espero que también te ayude con un mensajito que te pueda traer más claridad. ¿Ok? Dice, uy, yo tengo muchas preguntas, dice Gladys. Claro, háganse las preguntas porque hay muchas respuestas. El tema es que hacemos muy pocas preguntas. Bueno, va nuestro mensajito. Siempre bueno, saco la que queda en medio. Miren la cartita que le salió y nos salió a todos nosotros. ¿Cómo no nos van a dejar esto? Este mensaje, Marta. Déjate sorprender. Igual a Luis con su cambio muy grande o a todos los que nos están pidiendo el cambio muy grande. Déjate sorprender. Te la voy a leer porque sé que cómo nos cuesta eso de dejarnos sorprender. Queremos tener el control y la certeza. Aparte, oye, no me puedes dar con certeza todo mi futuro, Miguel, porque pues la verdad es que no quiero tener vulnerabilidad, no quiero estresarme. Dime con claridad qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? No me pongo en el estado creador o creadora. Dice,
El universo tiene mucho que darte, siempre te va a sorprender con un plan mucho mejor que el tuyo, si permites soltar tu idea limitante, tus expectativas. Hoy suelta el control de la situación, permite que nosotros traigamos a ti la mejor opción para eso que tú requieres. Nos hace muy felices, hablan tus guías, nos hace muy felices ver cómo te sorprendes con los regalos de luz, sacarte esa sonrisa, esa mirada de niña, de niño, que con su inocencia se entusiasma ante la visión de algo nuevo. Le hablaremos a tu inocencia y el instante que vivirás será encantador. Ya no te resistas a nuestro amor. El plan que tenemos para ti ya ha sido marcado y será traído a ti solo si tú permites que suceda. Libera el control de esta situación en manos de quien sí te conoce. No estás viendo más allá de tus expectativas. Hay un plan mucho mejor. Atrévete a hacer un cambio. Y una sorpresa llega a tu vida que dará un giro inesperado. Eso es lo que dice esta cartita. Y vean la hermosa imagen que tiene, ¿no? No es la primera vez que nos sale. Entonces, ahí van contigo. Ponen a esta niñita porque quieren, como dicen, hablarle a tu inocencia, esa que no controla, sino que se deja sorprender por los cambios. Muchísimas gracias a todos. Giovanita Silva, llegaste tarde, pero justo el mensaje de la cartita, un besito a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión. Entonces, te veo en el evento de fin de año. Te dejo toda la información aquí. No te lo puedes perder. No puedes iniciar el 2023 a ciegas. Acompáñanos. Ya hay muchísimas personitas inscritas. Y bueno, pues acompáñanos junto con nuestra invitada de lujo también, que va a entregarte un mensaje, Lourdes Ferro. Así que creo que vas a tener mucho para poder sentirte con mucha más paz para iniciar el 2023. Chao, bye bye, un gustazo.